Bienvenidos a este nuevo episodio de Derecho y Sociedad. En el día de hoy vamos a hablar sobre algunos de los puntos de reforma legislativa que se encuentran en la palestra, y en particular sobre el derecho laboral. En las últimas semanas, la República Dominicana, de alguna manera u otra, ha estado inmersa en el Poder Legislativo ha estado inmerso en un conjunto de reformas, emitiendo reformas a leyes existentes o en su lugar emitiendo reformas íntegras de leyes nuevas o simplemente incorporando leyes nuevas al ordenamiento jurídico dominicano. En esta semana se ha hablado en la palestra sobre la ley del Ministerio de Hacienda y que fusiona con el Ministerio de Economía. Así también se creó el Ministerio de Justicia, la cual es una ley que ya fue aprobada. De igual manera, la ley de alquileres y la nueva ley de contratación pública, que se encuentra pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Pero también se ha hablado de la ley de residuos sólidos, del nuevo Código Penal y el tema que estaremos tratando el día de hoy, que es la reforma del Código Laboral. Para abordar este tema, en el día de hoy nos encontramos con Lizaris Jiménez y con Stalin Vargas, quienes son abogados que de alguna manera u otra se especializan, pero es su área de ejercicio práctico en el día a día, y que en el día de hoy nos pueden dar una pequeña visión sobre cuáles son los aspectos más importantes que se pueden ver en esta nueva reforma del Código Laboral. Bienvenidos. Muchas gracias, Rafael, y Stanley aquí por presente y a ti por la invitación. Y extremadamente encantado por fin venir a este programa. Yo soy un fiel seguidor, pero ya estamos de este lado. Igualmente, muchas gracias, Rafael, por la invitación. Encantado de estar aquí presente en el programa, después de verlo tantas veces. Esperamos que sea la primera de muchas. Ok, entonces ahora rompemos un poquito la formalidad y háblenme sobre cuáles son algunos de los aspectos que ustedes entienden que son más relevantes que trae esta nueva reforma del Código Laboral. Bueno, en conjunto el Código Laboral trae una serie de novedades, de modificaciones, ya situaciones existentes, que tienen que ver tanto con los plazos, con la manera que se plantean los recursos. Trae una figura que es el tema de la doméstica, hay un tema nuevo con la amplitud de la licencia. O sea, hay una serie, hay mucho que yo creo que el tiempo no sería suficiente, pero Stanley aquí creo que tiene unos temas ya bien preparados para tratar. Sí, así mismo. Sumando a los temas que ya menciona, también hay otros temas importantes que no nos va a dar el tiempo para tratar el día de hoy, como cuestiones del teletrabajo que se añaden en el proyecto de reforma, temas sobre la propina, sobre las licencias. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos un poquito más en los temas procedimentales de la reforma, del proyecto. Entre ellos queremos empezar con el tema de los recursos de apelación, en particular con el tema de la reducción de la garantía del duplo establecida en el artículo 539 actualmente, y se va a mantener así en la nueva reforma, pero se le hace una modificación. Para quienes no lo saben, actualmente, esta disposición lo que establece es que para evitar la ejecución o para suspender la ejecución de las sentencias de los juzgados de trabajo, se le exige a la parte condenada que consigne exactamente, gracias, una garantía equivalente al duplo de las condenaciones que son impuestas por la sentencia de primera instancia. Es decir, que si en primera instancia, por alguna razón u otra, en materia laboral me condenan a 10,000 pesos, eso significa que para yo recurrir en apelación tendría que consignar el duplo, que serían 20,000 pesos. Un ejemplo. No exactamente. No sé si Lizaris quiere aclarar. No, porque en ese caso el recurso de apelación siempre está disponible, no importa su consigna o no, pero para tú suspender la ejecución de la sentencia, tienes que consignar el duplo de la sentencia. Que en el caso del código actualmente, la reforma que se está conociendo, ya quita la cantidad del duplo y lo que hace es que confirma el monto del garante. La apelación. Yo tengo acceso a la apelación independientemente. Ahora bien, si yo no quiero que me ejecuten esa sentencia en el plazo que yo tengo en la apelación, entonces tengo que hacer la solicitud de suspensión. De suspensión de ejecución de sentencia consignando el duplo. En este caso actualmente es el duplo, pero la reforma quita el duplo y solamente pone el monto de la sentencia. Así es. Esta consignación se puede hacer tanto ante una institución bancaria como mediante la modalidad de fianza con una aseguradora. Para aterrizarlo un poco, por poner un ejemplo, un pequeño negocio, un colmado, tiene una demanda laboral, es condenado en primera instancia a 100,000 pesos. No obstante, tiene que buscar el doble de ese monto
para evitar que sea ejecutada esa sentencia al tercer día actualmente, que es otra pequeña modificación que se hace, que pasará a ser entonces en la octava franca, que se iniciará ya, se apertura el plazo para la ejecución de esa sentencia, a menos que se haga el depósito de esta consignación, que ahora va a ser el equivalente a la equivalente solamente específicamente los montos condenados, no así el duplo como es actualmente, que es un dolor de cabeza para las pequeñas empresas y MIPYMES, que lamentablemente a veces no gozan de ese capital en su manejo financiero diario para poder hacer frente y gozar de ese derecho que es el doble grado de apelación consignado en la Constitución. Claro, porque ese monto que se consigna se mantiene de alguna manera hold, atrapado, mientras dure el proceso de apelación completo. Independientemente, pues si dura un mes, duran 6 meses, si dura un año, se mantiene... Bueno, incluso hasta la Suprema. Incluso en la Suprema tienes tú que solicitarle igual que te ponga la garantía. Pero quiero agregar con el tema del plazo, que pasamos de un día franco, o sea, que son 3 días, a 8. O sea, 8 días francos que vendrían siendo 10. Que se presta más para tipo de plazo ordinario. Sigue siendo corto en comparación del derecho civil, que te pide que la sentencia tenga los 30 días, que alcance la cosa irrevocablemente juzgada para ser ejecutada por materia laboral. En la materia laboral, la ejecución actual puede ser de 3 días. O sea, 3 días tú ejecutas tu sentencia sin ningún tipo de inconveniente, si no tiene claro una demanda en suspensión, porque el recurso de apelación no suspende la ejecución, a diferencia en materia civil. Aquí no, aquí el recurso de apelación lo único que hace es que el tribunal reconozca, para tú poder suspender los efectos de la sentencia, tienen que solicitar una demanda en suspensión de ejecución de sentencia. Y como ahora hay un plazo mayor, que no son de 3 días, sino de 8 días francos, o sea que son 10, digamos que para el ejercicio uno siente más desahogado, porque uno se topaba con la dificultad que te notificaban una sentencia un viernes y el lunes ejecución. Un viernes por la tarde. Un viernes a las 5 de la tarde y el lunes ejecución a las 8 de la mañana. O sea, que ver es el trabajazo tempranito, fin de semana, para tú resolver el lunes. Es que es prácticamente imposible porque no hay manera, tú tienes la ejecución arriba. Sí, que de hecho eso trajo muchos problemas, muchos dolores de cabeza, que incluso ya llegó a un momento que estuvo insostenible hace unos cuantos años y tuvo que incluso modificarse la ley de ejecución de auxilio de la fuerza pública. Exactamente. Porque se estaban dando demasiados excesos en el ejercicio diario de la profesión, de esta área en particular. Que no se deja de dar, que no se deja de dar, porque una de las cosas que vemos con el tema de la ejecución de sentencias laborales es que la parte que ejecuta resulta ser muy agresiva. Y otra novedad que menciona ahora la ejecución, que trae la reforma, es la obligatoriedad de la grabación de la ejecución durante todo el proceso. O sea, ahora va a ser obligatorio para que la ejecución sea válida, que el alguacil, el ministerial, tenga que grabar el proceso de ejecución de principio a fin. Y a eso agrégale que está la opción de primera ejecución, lo de la garantía. Que si tú tienes puesta en garantía una fianza, quien va a ejecutar la sentencia tiene que ejecutar la fianza primero. No puede ir por la ejecución ejecutiva. No puede ir a embargarme en mi casa, sino embargarme en la empresa, sino ejecútame la fianza. Y si no queden, bueno, tú le das por otro lado. Que ya se acabó lo que se busca es que se acabe con esa especie de bullying, que llega al alguacil y te dice, no, para yo pararte la ejecución tú tienes que darme 2 millones de pesos, con una sentencia de 100,000. Un problema. Sí, ciertamente. Ya uniendo ese punto también, quisiera entonces también, ya que estamos conversando sobre el tema de el nuevo plazo para la ejecución de esta sentencia de primera instancia, también se modifica el plazo para la ejecución de la sentencia ante la Corte de Apelación, la sentencia de corte, que también pasan a ser ejecutables a partir de la octava franca también. Sobre ese punto, obviamente también hay un tema que viene como a contradecirse un poco con las nuevas disposiciones de la Ley de Casación nueva del 2023, la cual ya establecía un procedimiento para la suspensión de las sentencias de la Corte. Ahora la nueva reforma establece un procedimiento un poco distinto. Entonces ahí no queda muy claro cuál es la visión del legislador, porque aparentemente está, por un lado legisla de una manera y por el otro legisla de otra, que es parte de las críticas que se le ha hecho de no solo del sector empleador, sino de todos los sectores, puesto que se trata de una reforma hecha como a la carrera, que es lo que se ha ido comentando, pero es un punto que creo que debe revisarse necesariamente antes de aprobar este proyecto. Si no se aprueba ahora en esta legislatura extraordinaria. Yo entiendo que se va a aprobar porque lo que puede pasar con presidencia es que presidencia entonces en el caso vete, manda a modificar o observe, porque no puede mandarnos, observa algunas disposiciones que el sector empresarial le va a hacer llegar y se va otra vez nuevamente y ahí digamos que va a ser
un código más limpio, porque ya ha pasado anteriormente que pasa por lo mismo, valga la redundancia. Pero creo que ahora lo que tú mencionas, el tema de la Corte, que hablemos sobre los plazos, sobre los procedimientos nuevos de someter recursos. Ah, claro, claro que sí. En la reforma, en la nueva ley de casación, se le quitó a la Corte depositar el recurso de casación a través de la Corte. Se fue de manera directa. Y nosotros pensamos que eso fue un gran avance porque nos quitamos ese peso de arriba, de que la Corte sea quien transmite el recurso a la Suprema cuando ella tiene, donde ella toma el tiempo que entienda pertinente. Claro, un tema de economía procesal. Economía procesal. Pero me resulta extraño que ahora en la reforma del Código volvamos a lo mismo, pero ahora con la Corte. Ahora el recurso de apelación hay que hacerlo en primer grado. Sí. O sea, que volvemos para atrás. Sí. Básicamente. Entonces, exactamente. Lo que dispone el proyecto de reforma es que se va a dirigir, de todas maneras, se dirige en tu instancia, tú diriges tu recurso a la Corte de Apelación. Pero el depósito lo hacen en Pero primera el instancia. depósito, entonces, en vez de hacerse en la misma Corte de Apelación, se va a hacer en el juzgado que dictó la sentencia. Exactamente. La misma gestión va a pasar como pasaba antes con la Corte. Lo cual, visto de manera a priori, puede parecer algo inofensivo, pero lo cierto es que quien ejerce en la práctica y quien ejerce en el interior, sobre todo en las provincias del interior, sabe que esto tiene consecuencias que afectan precisamente la eficiencia y el tiempo que toman los procesos. Claro, porque antes ahora recae sobre el tribunal que recibe el recurso de apelación, ahora remitir entonces ya el recurso, el expediente, a la corte correspondiente. Exacto, porque anteriormente entonces yo iba directamente a mi corte de apelación con mi recurso de apelación, ahora yo tengo que, tendré que depositar mi recurso de apelación en juzgado de primera instancia. Y entonces de ahí el tiempo que tome en la remisión es un tiempo más el tiempo de la decisión. O sea, la Corte todavía no... Y agrego que creo que cosa que te interrumpa. Violentando todos los plazos ya previamente establecidos con el tema de la fijación del recurso y la asignación del tribunal. Estamos hablando que la Corte tiene un plazo de 48 horas, que en el distrito por lo menos había cumplimiento de eso. Ya no, porque la Corte dice, yo no puedo fijar tu urgencia de tu recurso que se conozca rápido. Tiene que esperar a merced de que primer grado entienda a tiempo prudente que administrativamente envíe un documento a la Corte para que la Corte entonces proceda con la fijación posterior del recurso de apelación. O sea, que de alguna manera u otra esta reforma o este caso en particular lo que implica también una dilación en tiempo. Porque en vez de la Corte estar apoderada del día 1 con recurso de apelación, ahora ellos tienen que esperar que se remite el expediente. La Corte no va a tener el expediente hasta tanto se remita, ante primera instancia lo remita. Y la realidad es que, quién sabe el tiempo real, y también la pérdida de expediente que se pueden dar en esos casos. Porque de alguna manera u otra, no simplemente continuar con lo que tenemos actualmente, de yo depositarlo ante la instancia que corresponde, que va a conocer mis recursos, que en vez de depositarlo entre la que me conoció, que ya yo terminé y ahí acabó, entonces ahora yo tengo que esperar que lo remita a la segunda instancia, para, en este caso apelación, para que lo conozcan. La realidad es que primero eso va a tomar un tiempo, pero también uno no sabe, precisamente por esa dinámica, si ahorita el expediente se pierde. El expediente, ponte que no se pierde el expediente, que se trapapele un documento, que sea un documento esencial, que la Corte pueda confirmar la decisión que ya el primer grado tomó. Tú tienes no ganancia de causa. O sea, pasa algo y tú dices, bueno, ¿y ahora? La Corte dice, no, pero espérese, ese documento yo no lo tengo aquí en mi closet, o sea, no está aquí, yo no puedo fallar. O sea, no puedo darte la razón como te lo doy de primer grado porque es esencial esa documentación. ¿Y qué tienes que hacer tú entonces? Empezar a demandar al empleado que sometió y en contra de la secretaría. O sea, te encarece un procedimiento que ya de por sí, aunque es gratuito, es tedioso. Pero le quita el control al abogado del expediente una vez el tribunal se desapodera. Claro. Y pasando del tema procesal, ¿qué otras modificaciones puntuales que sean de interés no trae este nuevo código? Bueno, de interés del público general, entiendo, también es el tema de la modificación de los plazos para algunas licencias que se ven de manera cotidiana, como son la licencia de maternidad, la licencia de paternidad, las licencias por matrimonio o por fallecimiento de algún familiar, de lo que establece de manera expresa el código. Se extienden los plazos. Algunos se extienden un poco, otros se aclaran, porque siempre se tenía más o menos, aunque aclarado por la jurisprudencia, cuáles son realmente los plazos, si son calendarios, si son francos, si son hábiles. Esa duda siempre se tenía, no tanto de los abogados, que sí conocemos la materia, pero sí
de a quienes le interesa, a quienes está dirigida realmente la normativa, que es a los empleadores y a los trabajadores. Entonces, de recursos humanos siempre. Entonces, a fuerza de no ser claro, que es algo que incluso se supone que es parte intrínseca de lo que debe ser una legislación, se llevaba a confusión y causaba más conflictos laborales. Mira, tú acabas de decir un tema muy importante y lo voy a retomar, y el tema de a quién va dirigida la legislación. Creo que precisamente cuando tú estás haciendo un trabajo legislativo, ¿a quién va dirigida la legislación realmente? ¿Va dirigida a los abogados? O sea, ¿todas las leyes tienen que entenderla obligatoriamente un abogado? ¿O las leyes tienen que entenderla a los ciudadanos? Realmente, de alguna manera u otra, los abogados tienen un mayor tecnicismo, hay palabras que de alguna manera engloban procedimientos con una sola palabra, pero la realidad también es que la ley va dirigida al ciudadano y muchas leyes que son de carácter de prohibición o habilitantes. En este caso, por ejemplo, con el Código Laboral, que de alguna manera u otra son leyes que facultan, que otorgan derechos, que restringen derechos o que manejan o que te indican cómo manejar esos derechos. En este caso, el tema de las licencias. Entonces, si tu oficina de recursos humanos, que es la que va a aplicar la normativa, si tu empleador o si el empleado no entiende de alguna manera u otra la normativa, eso implica, claro, más trabajo para nosotros los abogados, porque implica que nos van a contratar para asesorías, pero de alguna manera u otra tú también obligas a que ese empleador, a que esa oficina de recursos humanos o a que ese empleado contrate un abogado necesariamente. Una de las dificultades que tiene la legislación local es que, así como tú planteas, se hacen las leyes prácticamente dirigidas a abogados. Y el código se supone que la única parte que tiene que tener para los abogados es la parte procesal, que es la parte de juzgado, que es la parte donde ya hay conflicto. Pero con el tema de sus normativas, no hay por qué ser tan complejizarlo. Oscuro. Uno de ellos, que tuvo que aclararse con la reforma, es el tema del plazo del 86, del pago de las prestaciones. Hay un plazo que te da la ley al empleador de 10 días. Y se planteaba que, bueno, se entendía, como no decía que eran 10 días laborables, se entendía que eran días francos. Habían tribunales que entendían, no, el plazo es franco, el plazo es laboral. Porque, bueno, entendía que era necesario. Pero ahora la legislación sí agregó, dijo, no, esos días son laborables, porque tú meteme un plazo de día a un empleador que tenga que buscar un cheque, que tenga que hacer algo, una transacción bancaria, hay varios días de la semana que tú me lo restas, que son el sábado, el domingo, de 2 semanas. O día feriado. Exactamente, tú tienes ya los días abajo de poder resolver una cuestión financiera. Y la legislación viene ahora, claro, diciendo, no, son días laborables. O sea, ya ahora son 2 semanas. Exactamente. También se hace una concesión, diría yo, una pequeña concesión con el tema de la licencia de paternidad, que es un tema que incluso el Tribunal Constitucional se refirió al mismo y declaró la inconstitucionalidad hasta que se apruebe precisamente la reforma a dicha disposición normativa en la ley. En este caso, me parece que pasa a ser de 2 días laborables, 2 días a 4 días laborables ahora, la licencia por paternidad. Ok, hay una extensión de 2 días laborables. Sí, el código quería plantear someter 30 o 15, como lo hizo la administración. Sí, hay otras empresas privadas que sí lo hacen. Si tú te pones a ver la legislación comparada, lo que manda es que el plazo sea igual que el de la madre, porque es un tema... El derecho de cuidado no lo tiene... No es la madre. No tiene exclusivamente la madre. No, sino es de atención al menor. Y como se supone que los derechos de los menores son prioridad en sentido general, no se busca que el hombre tenga vacaciones, sino que hay un espacio de cuidado, o sea, recién nacido. Sí, pero eso hay que adaptarlo a la realidad de cada país. Bueno, hacia allá es el norte, Ya empezamos con... Bueno, si tú consultas popularmente, la gente no está de acuerdo con el aumento de plazo. La gente no quiere al hombre dentro de su casa por una semana. Sí, de hecho, como tú dices, es importante ver cuál es la motivación, o sea, hacia dónde, qué es lo que origina esta disposición, porque realmente es importante también tener en cuenta que la gente sepa que no es que es obligatoriamente 4 días. Como tú bien mencionabas, convencionalmente las empresas pueden disponer un plazo mayor si así lo desean en cualquier momento, nadie se lo impide. Ya eso es un beneficio extra. No se puede tampoco pensar que porque la empresa del vecino le da 10 días de paternidad, significa que la otra tiene que darse, sino que la ley establece ahora mismo 4 días. El proyecto ahora, pendiente de aprobación ya, establece 4 días laborables. Eso es importante tenerlo pendiente.
Ya como tú bien dices, hay legislaciones que tienen más. Habría que ver si alguien va a interponer un nuevo recurso ahora porque entiende que debe ser más de 4 días. En la administración incluso son 15. Exactamente. El sector público. El sector público. Hubo un aumento 15. Precisamente en los años anteriores, no recuerdo en qué año específicamente. El año pasado creo que el 23. Exacto. 22, 23. Por ahí. Exacto, nueva gestión. Es importante también volver a recalcar también esa parte del tema de que son días laborables, porque muchas veces, por ejemplo, personas que se casan un día de semana, ¿verdad? Fin de semana, perdón, entendían que esos días eran laborables. El domingo, sí. Lo cierto es que previamente no eran laborables, sino que eran calendarios. Porque usted se casaba el sábado y ya uno de esos días de licencia era el domingo. El domingo. Tenía que hacerse domingo entonces para poder aprovechar. Exactamente. Entonces había un tema de confusión, como venimos diciendo, de que no estaba clara, había cierta oscuridad en cuanto a la normativa, que ya ahí se aclaró. Usted se casa el viernes y entonces a partir del lunes o del siguiente día laborable que usted tiene en su jornada ordinaria de trabajo, entonces a partir de ahí es que empieza a correrle los días de estas licencias que establece la normativa. Sí, esas licencias especiales. Mira, yo quiero agregar el tema, no sé si el tiempo da, pero que con el tema de los 20 salarios que plantea para el recurso de casación, que es una inquietud que he tenido yo durante todo el tiempo. Confirmó la nueva ley de casación, o sea, lo confirma, lo estaba previamente en el código y está bien y lo agrega tal cual. Y no solamente la ley de casación, sino previamente el Constitucional también había dicho que la exigencia de los 20 salarios mínimos para poder acceder al recurso era constitucional. La Suprema igual había hecho un planteamiento, pero la Suprema tuvo una época que lo hacía como por vía difusa, que tú podías plantear una violación de derecho fundamental y ellos te decían, bueno, yo te acojo en base a eso y veo. Pero ya no. Ahora, de plano, el recurso es inadmisible. De manera estricta. O sea, y eso es peligroso. O sea, ¿por qué eso es peligroso? Porque no importa lo que la Corte haga, la Suprema no lo ve. Sí, no alcanza ese monto. Exactamente. Si no alcanza los 20 salarios mínimos, no importa lo que la Corte haga, la Suprema no lo ve. La Corte puede entender la prueba de manera absurda, puede fallar el derecho, puede bajar salario, o sea, puede cometer una serie de imprudencias en el procedimiento del derecho, pero como no alcanza los 20 salarios, la Suprema Corte no lo ve. Por de plano es inadmisible. Y eso es extremadamente peligroso. Y lo peligroso es que tanto el Constitucional haya confirmado que ese filtro se ha pegado a la Constitución. Y yo lo veo peligroso en lo personal, porque lo que hacemos es que desprendemos que gente que no tuvo una apreciación o no sabe cómo se aprecia el derecho, por un tema de cuantía económica, no tienen un acceso propio a la justicia. Sí, yo haría la precisión que aunque en materia ordinaria, vamos a decir, en los procesos comunes, ese filtro está y no hay escapatoria realmente. Si la Corte, para aterrizarlo un poco, si el juzgado de primera instancia lo condenó a 200,000 pesos o a 500,000 para llegar, ¿verdad?, a los montos. Que los 50 salarios. Andan por ahí realmente. Los 50 salarios. Como de 500,000 pesos más o menos para usted poder acceder al recurso de casación. Pero entonces la Corte le reduce a 40,000 pesos a solo derechos adquiridos, 100,000, 40,000, 60,000, lo que sea. Ya inmediatamente a usted le van a aplicar un filtro, en principio, de que usted no llegó al monto mínimo. Que el monto ronda en base a los 500,000 pesos, más o menos. Anda por ahí, dependiendo del sector también, del sector al cual usted pertenece. Sí, porque yo estoy hablando aquí del sector privado no sectorizado. Okay. ¿Qué pasa? Que si hay materias, ¿verdad?, hay situaciones en las cuales el filtro no va a aplicar. Por ejemplo, si se trata de cuestiones que tienen que ver con que se mantuvo una condenación de la condenación e indemnizaciones del artículo 86, porque son cuestiones, vamos a decir, condenaciones indeterminadas. También en cuestiones que tienen que ver con la competencia, quizás con una cuestión de sentencia que se refiere a una competencia. También si la Corte desaparece, vamos a decir, decide que no va a haber ninguna condenación ante ella, entonces el tribunal tiene que hacer una operación de análisis cuando se plantea esta inadmisibilidad, de ver si la parte entonces recurrió, cuánto fue el monto que se condenó en primera instancia. Hay toda una serie de operaciones que se deben de hacer en algunos casos puntuales, cuando no hay condenaciones en la Corte ya. Ok, que de alguna manera u otra constituyen excepciones sí, a las reglas. Vienen y quizás hacen un intento, ¿verdad?, de no cerrar absolutamente la puerta para cuestiones específicas, pero ciertamente la gran mayoría de los procesos no son esos, sino son aquellos en los que la Corte, digamos que actuando de manera salomónica, dice, bueno, vamos a fallar con unas pequeñas condenaciones. Siempre condena. Casi siempre condena. Y eso es lo que viene a causar es que se le cierre la puerta a la gran mayoría, que no llega al monto.
Siempre condenan, porque recuerda que si se comprueba que fuiste empleado, porque una cosa es que diga, no, esa persona nunca trabajó aquí, no existe, yo no tengo derecho a pagarte nada. Pero aquí estamos hablando de que se comprueba que sí fuiste empleado, hay unos derechos adquiridos, que eso no te lo quita nadie. Entonces, tomando en cuenta, la Corte siempre tiene que hacer referencia a montos, aunque no sea a las prestaciones laborables. Claro. Y es muy poca gente, entiendo yo, que con derechos adquiridos adquiere los 20 salarios mínimos. Muy difícil, muy difícil. Eso es prácticamente imposible. Hay que ganar Tendría que algunos ser- 200,000 por ahí. Exactamente, es más para gerentes. de Sí, empresas. exactamente. Pero para el barrendero, el empleado con un sueldo mínimo, no. Pero es no. importante también, yo creo que aclarar que la posición realmente del Constitucional y de la misma Suprema Corte de Justicia al establecer este filtro es precisamente, primero, evitar el congestionamiento, alegan ellos, ¿verdad? Que no es falso tampoco, que hay un congestionamiento Eso es en la cierto, Suprema eso es Corte de Justicia, pero uno se preguntaría que a qué costo también. Pero si ellos sí mantienen que de todas formas el doble grado de jurisdicción que establece la Constitución, ese derecho a recurrir se mantiene, porque siempre van a tener abierta la puerta de primera instancia y segunda instancia. Ya realmente nosotros nos permitimos diferir quizás en cuanto a el derecho a recurrir también en casación, pero importante hacer esa aclaración de que tampoco es que, vamos a decir, se está violando esa parte constitucional, esa El doble grado. No, sí se garantiza, pero que estamos hablando aquí que la Corte funcionaría como último grado. La Corte tiene la facultad de tomar la decisión que entienda pertinente. Una violación, una reducción de cuantía, cualquier cosa, la Corte se presta a hacerlo y no tiene acceso al constitucional en una violación de derecho fundamental. Sí, queda abierta la revisión constitucional. Solamente. Bueno, pero nada, estamos ya llegando a la parte final de este episodio y precisamente como hacemos en los anteriores, la parte como nos despedimos es con una pequeña reflexión, con algún comentario, con algo que ustedes quieran aportar con relación al tema que hemos hablado en el día de hoy, algo que se haya quedado que quieran recoger. De mi parte, mi aporte es el tema de la Suprema Corte de Justicia con el tema del recurso de casación. Pero otra cosa muy importante, aunque no hay tiempo para abundar, es el tema de la doméstica, que le presten atención a la gente. Esto es muy, muy, muy delicado. Las modificaciones respecto a las domésticas vienen un poquito fuerte para las familias dominicanas. De mi parte también, aunque no nos dio tiempo a tocarlo, el sector empleador está muy en contra de esta versión de reforma del Código de Trabajo y entre esas razones están que se le han quitado beneficios a las empresas de zona franca, como la exención de la bonificación, el pago de la participación en los beneficios de la empresa, y también se agravaron las penas, las sanciones que establece el Código de Trabajo para el incumplimiento de normativas específicas, sobre todo de reglamentación, de cumplimiento, el tema de reportar su documentación al Ministerio de Trabajo. Se agrava un poquito ese tema y lo que se ha dicho es que no se tomó en cuenta, ¿verdad?, las propuestas hechas por este sector. Y aunque yo sí creo que a modo general el código trae buenos aportes, la reforma, sí siento que hay que revisar algunos aspectos antes de aprobarlo, conforme está actualmente. Y quiero agregar aquí para finalizar que esas multas que el código plantea aplica también para las familias. O sea, en el caso de la doméstica, con el tema de la inspección, el Ministerio de Trabajo también aplica de manera personal. Y para los pequeños... Y para las pequeñas empresas. Y pymes, cualquiera que tiene un pequeño negocio en Instagram, en las redes sociales, puede entonces ser pasible de una condenación un poquito gravosa. Por parte del Ministerio, con el tema de una multa. Resulta, como vuelvo de nuevo al tema de la coherencia legislativa, que si tenemos un problema de informalidad en el sector laboral, este sector lo que viene a desincentivar el registro y la regularización de cierta manera, porque nadie quiere verse envuelto en este tipo de situaciones y procesos y prefiere mejor esconderse de la autoridad. Claro, ahí debe de haber una coherencia de la reforma fiscal, que tuvo en su momento y todavía está ahí latente, que en algún momento que se está esperando. ¿En qué momento? No sabemos. El año que viene, un año antes de terminar el gobierno, lo que sea, pero viene... Empieza para el 26. Eventualmente, pero también precisamente con el Código Laboral. La realidad es que la carga lamentablemente ha recaído sobre la clase media, porque el sector informal de alguna manera u otra no cumple con ciertas obligaciones y por tanto la carga recae